Margaret Fox. Margaret Ellen Fox nació el 22 de febrero de 1960 en Burlington, Nueva Jersey. Una joven amable e inteligente, en el momento de su fallecimiento en 1974, estaba tomando lecciones de piano y acababa de graduarse de la Escuela de Gramática de San Pablo. También era conocida por su amor a los caballos y su naturaleza sensata. A pesar de ser la única niña de 5 hijos, no era alborotadora o ruidosa como sus hermanos, sino que era tranquila y reservada. Su desaparición a mediados de la década de 1970 no solo dejó a su familia con el corazón roto, sino que también dejó una herida abierta en la comunidad de Burlington. En la mañana del 24 de junio de 1974, Margaret se preparó para tomar el autobús a Mount Holly, donde se encontraría con un hombre que se hacía llamar John Marshall y que estaba buscando una nueva niñera. La semana anterior, Margaret y su prima habían publicado un anuncio en el periódico local ofreciendo sus servicios como niñeras. John Marshall habría contactado primero a la prima, pero como ella era más joven que Margaret, su madre dijo que no, ya que no quería que viajara tan lejos sola. Así que Marshall entonces llamó a Margaret, cuyo padre acordó que ella podía ir. Incluso había hablado por teléfono al menos una vez con el hombre que se hacía llamar John Marshall. Alrededor de las 8:40 de la mañana, Margaret subió al autobús para llegar a Mount Holly. Su hermano la vio subir tras acompañarla a la estación de autobuses. Esta sería la última vez confirmada en que se vio a Margaret Fox. Marshall había respondido inicialmente al anuncio el 19 de junio e intentó establecer varias reuniones con Margaret, todas las cuales había cancelado, a pesar de decir que necesitaba una niñera para comenzar el 21 de junio. Afirmó necesitar una niñera para su hijo de 5 años, 5 días a la semana, y dijo que le pagaría a Margaret $40 a la semana por sus servicios. Añadió que el 24 de junio, él o su esposa se encontrarían con la adolescente en la parada del autobús en su Volkswagen rojo. El plan era que Margaret llamara a sus padres cuando llegara a la casa de Marshall para hacerles saber que estaba bien. Sin embargo, la adolescente de 14 años nunca llamó. Sus padres se preocuparon aún más cuando no llegó a casa esa tarde, como habían acordado. Aterrada, la madre de Margaret buscó el número de teléfono que Marshall le había dado. El teléfono era de una cabina pública afuera de un supermercado en Lumberton. Aún más frenética, la madre de 5 hijos comenzó a llamar a diferentes John Marshalls en la zona, todos los cuales negaron ser él con quien su hija había hablado. Mientras tanto, el padre de Margaret, David, fue a Mount Holly para buscar a su hija desaparecida. Sin embargo, ninguno de los padres tuvo suerte y, poco después de la medianoche, denunciaron la desaparición. La policía inició inmediatamente una investigación sobre la desaparición de Margaret Fox de 14 años. Los testigos en Mount Holly informaron haber visto a una chica joven que coincidía con la descripción de la adolescente, hablando con un hombre en un auto rojo en la esquina de la calle Mill y la calle High. Sin embargo, se rastreó al dueño del auto rojo y proporcionó una coartada sólida. Las autoridades creen que Margaret confundió a este conductor con John Marshall. Otro sospechoso en el área era un delincuente sexual local que también conducía un Volkswagen rojo. Sin embargo, una vez más, este hombre fue descartado debido a tener una coartada irrefutable. Un hombre peculiar que se investigó fue un John o Jack Marshall que trabajaba en el supermercado Lumberton como gerente. No hay mucha información disponible sobre él, pero finalmente, este hombre fue descartado debido a que estaba trabajando en el momento en que la niña de 14 años desapareció y pasó una prueba del polígrafo. La ciencia de las pruebas del detector de mentiras era mucho más débil en aquel entonces, aún más que en la actualidad. Pero a pesar de esto, las pruebas del polígrafo a menudo se veían como una prueba definitiva de si alguien estaba mintiendo o no. Los detectives en línea han especulado que quizás el secuestrador no identificado vio el nombre del gerente, tal vez en la puerta de su oficina, y lo usó cuando se puso en contacto con las chicas, para evitar ser identificado. En las horas siguientes a la desaparición de Margaret, la policía comenzó a registrar las llamadas hacia y desde la residencia Fox. Una llamada en particular fue de interés para las autoridades. Un hombre llamó a la casa y habló con la madre de Margaret, exigiendo $10,000, el equivalente actual de alrededor de $53,000, a cambio del seguro regreso de su hija. Dijo, cito, $10,000 pueden ser mucho dinero,
pero la vida de tu hija es el aderezo con mantequilla. Al día siguiente de esta llamada de rescate, llegó una carta recitando las mismas palabras del que llamó. Instruyó a los padres de Margaret a poner el dinero en una caja con envoltura azul y afirmó que Margaret está bien. Solo rasgamos su blusa y rompimos sus gafas. Estos detalles ya se habían hecho públicos, por lo que las autoridades no los consideraron particularmente significativos. Aunque se encontraron huellas latentes en la carta, no coincidieron con ninguna huella en archivo del cárcel del condado de Burlington, la oficina del fiscal o el departamento de policía de Mount Holly. Lamentablemente, desde entonces se perdieron las huellas. Tras recibir las notas, los Fox pagaron el rescate exigido por los secuestradores. Sin embargo, no tenían instrucciones sobre cómo entregar el dinero. El 30 de junio llegó una segunda carta que decía, entre otras cosas, comillas, $10,000 era mucho pan, pero la vida de tu hija era la mantequilla encima. También se informó que fue hecha para parecer que era del Ejército Simbionés de Liberación, un grupo terrorista a pequeña escala que estaba frecuentemente en las noticias en ese momento. Después de esta carta, las comunicaciones se detuvieron. En 1976, un sospechoso en el caso de Margaret admitió haberla secuestrado, pero más tarde se demostró que esta confesión era falsa. En 1992, se pensó que un cuerpo encontrado en la zona de Atlantic Highlands, en el condado de Monmouth, era el de los adolescentes desaparecidos. Sin embargo, no había registros dentales disponibles para hacer una coincidencia. Las teorías sobre el caso del adolescente de 14 años son escasas y divergentes. Muchos han especulado que quizás el que hizo la llamada de rescate estaba realizando una broma cruel y por eso no proporcionaron instrucciones sobre dónde entregar el dinero. Otros han sugerido que quizás la persona que llamó tenía toda la intención de realizar un intercambio, pero Margaret fue asesinada accidentalmente, por lo que la persona que llamó cambió su plan. Tanto la persona que llamó como John Marshall siguen sin identificación. Se ha descartado a varias Jane Does como posibles Margaret. Las exclusiones son las siguientes. La Jane Doe del condado de Will, encontrada en Illinois en abril de 1981. La Jane Doe del condado de Knox, encontrada en Tennessee en junio de 1987. La Jane Doe de Fairfax en Virginia, diciembre de 1993. Y la Jane Doe de Newport News, también de Virginia, en junio de 2014. La desaparición de Margaret no ha desaparecido de las mentes de la comunidad o de la policía. El Departamento de Policía de la ciudad de Burlington y el Federal Bureau of Investigation están haciendo esfuerzos renovados para intentar resolver el caso. En 2019, lanzaron una versión limpiada del audio de la llamada de rescate al público en un esfuerzo por intentar identificar al llamante. Tengo el fragmento de audio del rescate aquí y lo reproduciremos para usted ahora. $10,000 podrían ser mucho, pero la vida de tu hija es un tema delicado. ¿Quién es este? Se ofrece una recompensa de $25,000 para cualquier persona con información que ayude a las autoridades a realizar un arresto en este caso. Hasta ahora, no se ha realizado ninguna detención, pero las fuerzas del orden tienen la esperanza de que alguien se presente en un futuro próximo. No hace falta decir, si reconoces la voz de ese breve extracto de audio, por favor contacta al Federal Bureau of Investigation en el 973-792-3000. 3000. ¿Cómo está? El caso de Margaret Ellen Fox sigue sin resolverse. Evelyn Hartley. Evelyn Grace Hartley nació el 21 de noviembre de 1937, hija de Richard Hartley, un profesor universitario, y su esposa, Ethel. La pareja vivía con sus 4 hijos en el condado de La Crosse, Wisconsin, y Richard trabajaba en el Colegio Estatal de La Crosse, conocido hoy como la Universidad de Wisconsin-La Crosse. Por todas las cuentas, Evelyn, quien a veces se llamaba Evie, era conocida como una chica inteligente y capaz. Era una estudiante de calificaciones sobresalientes que participaba en muchas actividades escolares, y también tocaba el piano y cantaba en el coro local de su iglesia. No tenía un novio estable y, de hecho, era bastante tímida con los demás. Parecía que Evelyn tenía un futuro brillante por delante, pero trágicamente nunca pudo experimentarlo. El 24 de octubre de 1953, Evelyn fue contratada por el colega de su padre,
Viggo Rasmussen, para cuidar a su hija de 20 meses mientras él, su esposa y su hija de 7 años asistían al juego de bienvenida de la ciudad. Normalmente, una compañera de clase de Evelyn, llamada Janice, solía cuidar a los hijos de los Rasmussen, pero en esta ocasión, ella también iba al juego. A regañadientes, porque no le apetecía realmente cuidar niños esa noche, Evelyn aceptó. Llevó sus libros de la escuela para que pudiera estudiar mientras el bebé dormía. Esa noche, Richard Harley intentó recoger a su hija mientras ella cuidaba niños, pero no lo logró. Llamó repetidamente al teléfono de los Rasmussens, pero nadie contestó. Preocupado, condujo hasta la casa de los Rasmussen en el bloque de 2400 en Holshire Drive, alrededor de las 9:20 de la noche. Cuando llegó a la puerta, no recibió ninguna respuesta. Las puertas estaban cerradas y las luces y la radio estaban encendidas, y al mirar por la ventana, vio que los muebles de la sala habían sido movidos, y los libros escolares de Evelyn se podían ver esparcidos por el suelo. También tirados en la alfombra, había un par de gafas rotas y un solo zapato. Ambos, él sabía, pertenecían a su hija. En la parte trasera de la casa, Richard encontró una ventana abierta que daba al sótano. La pantalla estaba apoyada contra la pared fuera de ella, y había una escalera corta que pertenecía a los Rasmussen posicionada junto a la ventana abierta. Más tarde, la policía encontró huellas de pies en diversas áreas de la casa. Dentro, Richard no halló rastro de su hija. Sin embargo, encontró su otro zapato en la cima de las escaleras del sótano. También vio que la hija más joven de los Rasmussen estaba profundamente dormida, ilesa en su cuna. Se encontró sangre dentro de la casa y en el jardín trasero, que contenía un charco de sangre de alrededor de 18 pulgadas de ancho. Una huella de mano ensangrentada se encontró a unos 100 pies de distancia en una casa y garaje cercanos. Las autoridades teorizaron que el secuestrador había llevado a Evelyn a través del jardín trasero. Se detuvo a descansar y luego continuó. Cuando las fuerzas del orden llegaron a la escena, entraron en acción. Los perros policiales detectaron el olor de la niña de 15 años, que terminó en Cooley Drive, a 2 cuadras de distancia, lo que sugiere que Evelyn fue metida en un auto y llevada lejos. Al hablar con los vecinos, la policía descubrió que un auto había estado circulando repetidamente por la zona y que se había escuchado un grito alrededor de las 7:15 p.m., aunque el ruido había sido descartado como simples juegos de niños. 2 días después de la desaparición de Evelyn, un hombre local llamado Ed Hofer, cuya identidad se mantuvo oculta al público durante varias décadas, se presentó y le dijo a las autoridades que casi había sido atropellado por un Buick verde de 2 toneladas del 1941, que había estado acelerando hacia el oeste alrededor de las 7:15 p.m. Afirmó haber visto a 2 hombres en el coche, uno de los cuales estaba en el asiento trasero con una niña pequeña. La búsqueda que ocurrió en los días siguientes a la desaparición de la joven de 15 años fue una de las más grandes que el condado había visto. 1000 miembros de la comunidad local, incluyendo a las fuerzas del orden, la Guardia Nacional, los Boy Scouts y el personal y los estudiantes de la universidad, ayudaron en la búsqueda de la niña desaparecida. Pronto, la Fuerza Aérea y la Patrulla Aérea Civil también fueron puestas en buen uso. Pronto se puso en marcha un programa de inspección de vehículos con la intención de buscar en cada vehículo del condado. Se les pidió a los empleados de las gasolineras que buscaran manchas de sangre en los autos y se reabrieron tumbas recientes para determinar si los restos de Evelyn se habían colocado con un entierro reciente. En el primer año tras su desaparición, informaron que se interrogó a 3.500 personas. Sin embargo, a pesar de los increíbles esfuerzos de las autoridades y la comunidad local, el destino de Evelyn seguía siendo esquivo. Poco después de la desaparición, se encontró un par de ropa interior y un brasier, posiblemente pertenecientes a Evelyn, cerca de un paso subterráneo en la autopista 14, a 2 millas al sur de La Crosse. Ambas prendas eran del tamaño de Evelyn y ambas estaban manchadas de sangre, con el tipo de sangre que coincidía con el de la joven de 15 años. A lo largo de ese mismo tramo de carretera, las autoridades también recuperaron un par de zapatillas deportivas manchadas de sangre de la marca Goodrich de talla 11. Las suelas tenían un patrón similar al encontrado cerca de donde se vio a Evelyn por última vez. Los investigadores creían que el secuestrador las había llevado. Dentro, encontraron un solo cabello humano, posiblemente de un afroamericano. Las autoridades hablaron con los fabricantes y descubrieron que este estilo de zapato, llamado el Hood Mogul, se vendió en Wisconsin, Iowa, Michigan, Minnesota e Illinois.
El patrón de desgaste en ellos sugería que el dueño trabajaba con maquinaria y frecuentemente operaba una motocicleta Whizzer. También se observó que aunque el área había sido buscada previamente, los zapatos no se habían recuperado antes. Es posible que los zapatos se abandonaran allí después como una distracción, aunque esto no se puede decir con certeza. También se encontró dentro de 800 pies de los zapatos una chaqueta de mezclilla azul de talla 36 muy usada con botones metálicos. La prenda tenía manchas de sangre en el frente, la espalda y las mangas. Tenía manchas de pintura de metal base y había sido cortada en la parte inferior y remendada de manera tosca con hilo blanco. Le faltaba un botón de los 4. Una marca desgastada recorría todo el ancho de la chaqueta debajo de las axilas, posiblemente de un arnés de seguridad. Se encontraron fibras que se asemejan a las utilizadas en cepillos de fregar en el bolsillo izquierdo. Aunque no se pudo determinar el tipo de sangre en los zapatos, el tipo de sangre en la chaqueta coincidía con el de Evelyn. Las manchas de sangre en la casa parecían estar hechas por un tejido con las mismas características del denim, lo que llevó a los investigadores a creer que esta chaqueta podría haber sido usada por el culpable, aunque algunos creen que la chaqueta es de un tamaño demasiado pequeño para coincidir con alguien que usaba zapatos de talla 11. Se ha teorizado que la chaqueta pertenecía a un albañil, lo que podría explicar las marcas desgastadas que parecían como si se hubiera utilizado un arnés. Aunque tanto la chaqueta como los zapatos se mostraron a más de 10,000 personas en diferentes áreas del condado, nadie los reconoció ni proporcionó información. Finalmente, el condado de La Crosse creó un nuevo puesto para un investigador criminal y contrató a Ante Meridiem Josephson, un excriminólogo del ejército que se especializaba en el uso de polígrafos. Su trabajo era trabajar únicamente en el caso de Evelyn. En mayo de 1954, comenzó a realizar pruebas de polígrafo masivas en los chicos de la escuela secundaria La Crosse, en un intento de descubrir más sobre la vida privada de la adolescente de 15 años, todo con el objetivo de encontrar su paradero actual. El plan era que se examinara a 1,750 estudiantes, pero fue una tarea tan controvertida que terminó después de que solo se entrevistó a 300 chicos. La pista más sólida llegó en el año 2004, cuando un hombre llamado Mel Williams presentó una grabación de varias personas discutiendo sobre el secuestro y posterior asesinato de una adolescente de 15 años, llamada Evelyn Harley. Mel era dueño de un bar en Lafarge, Wisconsin, y entre 1968 y 1969 grabó una conversación que tuvo con un hombre llamado Clyde Peterson. Cuando le preguntaron por qué quería entrevistar a Peterson, Williams dijo que era agradable, divertido y todo un personaje. Si bien la entrevista comenzó solo con Peterson, pronto se les unió un hombre llamado Whitey Barkley, que era conocido por ser un gran parlanchín. A su llegada, Barkley animó a Peterson a, cito, contarle sobre esa chica Harley que secuestró, y se informa que Peterson accedió. Admitió que él y otro hombre llamado Jack Gallagher, quien aparentemente conocía a Evelyn y sabía que estaba cuidando a los Rasmussen esa noche, secuestraron a la joven de 15 años y finalmente la dispararon en la granja de un amigo. Gallagher se quitó la vida el día de Navidad de 1967. Tenía 39 años en ese momento y murió de un disparo. Peterson murió en 1974, 53 años de un infarto. Para cuando Mel Williams salió a la luz con las cintas, el único miembro sobreviviente del grupo aparte de él mismo era Barkley, quien ahora padecía de demencia, dejando a la policía sin dónde ir. Un recorte de periódico de los años 50 revela que no era la primera vez que Gallagher se involucraba con el crimen antes de Evelyn. Cuando tenía solo 24 años, fue acusado de contribuir a la delincuencia de una niña menor de 16 años cuando la llevó a una taberna para beber. Durante un corto tiempo, el infame asesino en serie, Ed Gein, fue considerado sospechoso en la desaparición de Evelyn, ya que estaba visitando a familiares cercanos en el momento de su desaparición. Sin embargo, desde entonces se le ha exonerado. Los padres de Evelyn se mudaron a Portland, Oregón en los años 70. Ambos fallecieron más tarde sin recibir ninguna respuesta en el caso de su hija. Si tiene alguna información sobre el destino de Evelyn Harley, por favor contacte al Departamento de Policía de La Crosse al 6-08785-5962. Y ahí tienes los hechos.
Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y sugerencias. Y recuerda darle like a este video y suscribirte para apoyar al canal. También puedes apoyarnos en Patreon para acceder a una gran cantidad de contenido detrás de cámaras y ganar la oportunidad de que tu ciudad natal aparezca en un próximo video de un caso sin resolver. Gracias por ver. Manténganse alerta, manténganse seguros y nos vemos la próxima vez.